Estamos ya también entrando en esta materia, en el tema 4. Habíamos comentado más o menos que lo que resta del cuatrimestre, pues vamos a estar hablando de garantías. La primera que vamos a comentar, pues tiene que ver con el artículo primero, son garantías de igualdad. Y hay varios artículos, ¿no? Hay varios artículos constitucionales que hablan de estas garantías de igualdad, o garantizan más bien esa igualdad. Nos dice acá en la lámina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estima que la igualdad está dada por la obligación que tienen las autoridades del Estado de considerar a todos los individuos bajo el aspecto de la personalidad humana, dentro de un mismo plano de tratamiento jurídico y fáctico, sin hacer distinciones y diferencias por concepto de raza, religión, nacionalidad, condición económica, cultural o social u otras. Entonces, esto lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tiene que ver justamente con el término igualdad, ¿no? Y que para efectos legales, pues tiene que ver con esa obligación que tiene el Estado, la obligación que tienen todas las autoridades de considerar o de ver a todos los individuos frente a la ley sin hacer distinciones de raza, religión, nacionalidad, cultura. Ya también creo que habíamos comentado un poco de esto, ¿no? Por ahí creo que fue en la anterior materia, hablábamos de un principio que era tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y que tiene que ver también con ese trato diferenciado que se tiene que hacer a personas que tienen otro tipo de condición, ¿no? Ya sea discapacidad, etcétera. Entonces, las garantías de igualdad justamente van a regular, van a sustentar esa circunstancia de que todas las personas sean tratadas jurídicamente por parte de la autoridad de forma igual, ¿no? Sin distinciones, sobre todo distinciones de este tipo: religión, raza, nacionalidad, para que también pueda ser erradicada o dejada a un lado la discriminación, ¿no? Por este tipo de circunstancias. Nos dice acá lo que yo voy a ir a hacer en estas garantías, para no estarme trasladando al documento de la Constitución, es extraer el texto constitucional. ¿De qué nos dice la Constitución? Texto constitucional actual. Entonces, las garantías de igualdad, la primera de ellas que tenemos que considerar es el artículo primero. El artículo primero que nos establece el texto constitucional tal cual, nos dice que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Pues es un artículo amplio, sin embargo, es como parte medular de derechos humanos y garantías individuales que están en nuestra Constitución. El artículo primero. ¿Qué observamos? ¿Qué leemos en este artículo para considerar que obviamente es una garantía de igualdad? Pues primero que nada, aquí ya hay un comentario, tenemos un comentario a este artículo. Y lo primero es que encontramos una expresión, ¿no? La expresión que incluso está aquí subrayada en el texto constitucional, que es todas las personas. Dice acá la expresión todas las personas da un amplísimo alcance a las garantías constitucionales, las cuales abarcan no solo a los ciudadanos o a los nacionales, sino a todos de cualquier nacionalidad, sexo o edad, incluso las personas colectivas como las sociedades mercantiles disfrutan de estos derechos públicos subjetivos. Tan es así que pueden recurrir al juicio de amparo para exigir su cumplimiento. Entonces, este término, todas las personas, desde luego que encierra el concepto de una garantía de igualdad. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con el alcance que tienen estas garantías, ¿no? ¿Cuál es ese alcance? Que es para todas las personas por igual van a gozar de, nos dice acá, derechos humanos reconocidos en esta Constitución y tratados internacionales. Pero no solo eso, sino que también de las garantías para la protección de esos derechos. Entonces, indudablemente que es una garantía, la del artículo primero, una garantía de igualdad en base al alcance, ¿no? Y a la protección que nos está dando este artículo respecto de derechos humanos y las mismas garantías constitucionales o garantías individuales. Esa amplitud, esa extensión, esa protección se extiende a todos, ¿no? Por igual, sin hacer distinción de nacionalidad, sexo o edad,
incluso se aplica a personas colectivas, es decir, hablábamos de que son empresas, sociedades que surgen al amparo de la ley mercantil y que también estas empresas van a disfrutar de esos derechos humanos, de esas garantías. Las empresas, las personas jurídicas colectivas también tienen derechos humanos, también tienen garantías que desde luego son ejercitadas a través de sus representantes legales, que es algo de lo que comentábamos en la clase anterior. Pero al decir todas las personas, estamos incluyendo tanto a personas colectivas como a personas físicas. Y no solo gozan de esos derechos, sino que acá hay algo, una idea que nos dice que tanto personas físicas como colectivas gozan de esos derechos y también pueden recurrir o pueden acudir a lo que se llama el juicio de amparo. El juicio de amparo es una institución para defender exclusivamente derechos humanos y garantías individuales, para defender y exigir, ¿no?, el cumplimiento, nos dice aquí la proyección. ¿Dudas, Dana? ¿Algún comentario? No, profesor. Bueno, de hecho, pues el artículo primero realmente, pues, como que sí le da un amplio. Disculpe, pero es que, bueno, que sí realmente habla de lo que es la discriminación y demás, o bueno, que todas las personas tenemos los mismos derechos y que no importa la religión, la vestimenta, el sexo, el color, pero realmente muchas veces lo que se ve y se sigue viendo es lo que es la discriminación, ¿no? Y de igual manera ahí es lo que entra igual por motivos raciales, religiosos, de género, políticos, técnicos. Y yo creo que es muchas veces es dependiendo de la persona, porque digo, bueno, al menos a mí bueno, ¿en qué nos beneficia, no? El discriminar o en cierta parte violar los derechos de las personas cuando pues realmente todos somos iguales, ¿no? Muchas veces muchas personas pues piensan distinto y hay veces que se creen superiores, ¿no? Cuando pues yo digo que no debe de ser así, Juan. Es lo mismo que pues realmente pues todos somos iguales, ¿no? No le veo el caso de por qué menospreciar o hacer menos a alguien cuando realmente pues no debe de ser así. Y pues de igual manera aquí podría entrar lo que pues cuando nos hemos puesto a leer lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Que realmente el artículo primero sí te habla de demasiadas cosas, ¿no? De lo que es la discriminación, que por sus preferencias sexuales, por ejemplo, es lo de aquí, ¿no? Los que pertenecen a la comunidad. Pues yo creo que estamos en pleno siglo 2021 cuando realmente muchas veces, o bueno, hemos escuchado la denominación, ¿no? De personas que pues realmente es mire, o sea, tienen preferencias por el mismo sexo y demás, y es mal vista aún por la sociedad cuando, pues yo digo que realmente no hay por qué. Bueno, ¿en qué nos afecta, no? A nosotros que si le gustan las personas del mismo sexo y demás. Bueno, al menos esa es lo que yo pienso, ¿no? Claro. Sí, influye en estas cuestiones de respeto a esas garantías, a esa igualdad, a no discriminar, pues obviamente el tema
de la educación, ¿no? Que por ahí también ya habíamos comentado. El respeto, pues efectivamente si las personas que forman parte de la comunidad han decidido pues ser así, tener ese tipo de preferencias, nos queda respetar, ¿no? Porque efectivamente no solo la discriminación, sino incluso se dan los crímenes contra este tipo de personas, ¿no? Por lo que son, por cómo se ven. Entonces, efectivamente, pues eso también tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? De ahí lo importante, no solo para los que son abogados, efectivamente, sino para todos los que están en territorio mexicano, conocer la Constitución, que es la norma suprema, ¿no? Donde están estipulados todos los derechos y la norma, pues prácticamente más importante, porque de ella derivan todo el resto del ordenamiento jurídico. Pero concuerdo con el comentario, y de ahí la importancia entonces de ir conociendo esto. Lo interesante también de leer los artículos que vamos a estar analizando y bueno, irlos comentando, ¿no? Para ver si efectivamente, pues estos derechos, aun cuando estén protegidos, estas garantías estén estipuladas, si se están cumpliendo, ¿no? Porque muchas veces también la autoridad, el Estado, es el primero que propicia o se encarga de violentar estas garantías, no respetan, ¿no? Empezando por las dependencias, ¿no? Las dependencias que son más cercanas a la ciudadanía son las que vulneran, ¿no? Primero que nada estas garantías. El policía municipal, la autoridad municipal policía, que ya vio a lo mejor a una persona mal vestida en la calle, ya la detuvo para hacerle una revisión, la famosa revisión de rutina. Solo por cómo se ve, si está mal vestido, si está fachoso, pues ahí ya hay de por medio un mal actuar, ¿no? Una discriminación hasta cierto punto, que no tendría que ser, porque la autoridad no puede intervenir de esa forma la intimidad de las personas, ¿no? Si no hay un fundamento, un motivo, una orden de una autoridad que sea competente. Entonces, bueno, nos sigue acá diciendo la lámina que las personas físicas adquieren ese carácter con el nacimiento. Se ha pensado que el embrión o el feto no tiene derechos humanos propiamente dichos. Eso no es del todo así, porque en términos del Código Civil Federal, el individuo entra bajo la protección de la ley desde que es concebido, de modo que ésta define el alcance de tal protección. Bueno, aquí se habla del Código Civil Federal, pero habíamos analizado el de Puebla, donde también, ¿no?, se protege al concebido no nacido. Y eso nos da también una idea de que este artículo primero nos garantiza igualdad, ¿no? Aun cuando el concebido no haya nacido, pues también ya es sujeto de derechos, ¿no? De derechos incluso de esta misma Constitución, en igualdad de circunstancias que el que ya nació. En el segundo párrafo del artículo primero se establece también el llamado principio pro homine, según el cual en materia de derechos humanos se debe privilegiar la interpretación que maximice el alcance del derecho de que se trate, cualquiera que sea la generación a la que pertenezca. Otra manifestación de este principio consiste en que si es posible
aplicar más de una norma, se deberá preferir la que sea más favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. Esto está muy interesante porque es hasta cierto punto novedoso a partir de la reforma del 18 de junio en materia de derechos humanos. Nos dice acá, esta es la parte, ¿no? La segunda parte. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esa parte de la Constitución es el llamado principio pro homine. Principio pro homine significa todo en favor del hombre o en favor de la persona. Pro homine. Pro en favor, homine, hombre, ¿no? Y entonces el artículo primero constitucional recoge este principio, que también es internacional, con la finalidad de proteger al hombre en cuanto a la interpretación más amplia, ¿no? Del derecho humano. No importa de qué generación sea. Si es un derecho humano de la primera generación, si es de la segunda, de la tercera, pero siempre va a ser la interpretación más amplia para su protección. ¿A qué voy? Bueno, ahorita explicamos esto. Pero no solo es la protección más amplia en cuanto a la interpretación de la norma constitucional, sino que también esa protección consiste en que se deba aplicar la norma más favorable a la persona, con independencia de que si es una norma federal, una norma municipal, un tratado internacional, siempre se va a aplicar lo más favorable a la persona, ya sea que sean normas constitucionales, ya sea que sea una norma federal contra una local o municipal, se tiene que aplicar la más favorable. ¿Cuál sería un ejemplo de este tipo de normas? ¿Qué se nos ocurriría aquí, Dana, para decir que hay una interpretación favorable a la persona? ¿Tendrás alguna idea o a qué se refiere con esto? ¿Cómo una autoridad puede favorecer a una persona a través de la interpretación más amplia de la norma? Es así como lo del embrión, ¿no? El feto que desde antes pues tiene derechos, ¿no? Tiene derecho a la vida. Pero con otro ejemplo, ¿no? Ok. Sería, digamos, un ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Se me ocurre que hay una norma que diga que la ley protege únicamente al ser humano desde su nacimiento. Esa sería una norma. La ley protege únicamente al ser humano desde que nace. Pero por otro lado, el Código Civil nos está diciendo que se protege al concebido no nacido, que ya tiene derechos y obligaciones siempre y cuando nazca vivo, ¿no? Entonces, ahí hay dos normas que se contraponen, porque una dice que el ser humano únicamente será protegido por la ley desde su nacimiento, y la otra nos dice que es protegido desde que es concebido.
Obviamente, en atención a este principio pro homine, la interpretación más favorable, pues es la que protege al concebido, ¿no? La que maximiza el derecho humano a la igualdad, a la vida, pueden ser varios, pero esa norma está maximizando, está favoreciendo a la persona, ¿no? Está favoreciendo más. Esa podría ser un análisis, ¿no? Sí, profe. Igual podría ser otra cuestión ya en, ¿cómo le diré? En este tema de redes sociales y demás, que Sí, nuestros datos personales deben de ser, de cierta manera asegurados y no expuestos. Bueno, de hecho, veía un documental acerca de las elecciones del 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump sí, y decía de Cambridge Analytica que usaron pues las redes sociales para que de cierta forma ganara lo que fue Donald Trump, pero estaban apoyando a otro partido, pero de ahí se asociaron con Donald Trump y fue donde usaron Facebook y demás para llamar la atención de las personas y estas votarán por él. claro. Podría ser decir, bueno, de cierta manera que nosotros tenemos derecho a que nuestros datos personales sean privados y no se expongan. Sí, exacto. Entonces, efectivamente, lo más favorable, ahí habría que a lo mejor encontrar cuál es la norma que se antepone, ¿no? Contrapone. Aquí a lo que voy es, todas las autoridades en México están obligadas a interpretar la norma, pero esa interpretación que la autoridad haga tiene que ser lo más favorable a la persona. Eso es el principio pro homine, que la aplicación, la interpretación que haga una autoridad de la norma sea lo más favorable a la persona. Y que si hay dos normas que regulen una misma situación, la autoridad está obligada a aplicar la más favorable. Entonces, en ese tema de los datos personales, es un área muy interesante, ¿no? A mí me gusta mucho porque es un área nueva, hasta cierto punto aquí en México es nueva. No hay, se ha avanzado mucho con los órganos garantes, a nivel estatal, el INAI, ¿no? Para obtener el acceso a la información, la protección de los datos, etcétera. Sin embargo, por ahí puede ser que haya normas que indiquen que ese tipo de datos no están protegidos o que se puede hacer uso, ¿no? De forma, ¿cómo decirlo? A criterio de cada uno se pueden utilizar. Sin embargo, la Constitución ya protege, ¿no? Ya protege ese derecho al acceso a la información, la protección de los datos personales, ya se desprenden leyes reglamentarias, las leyes para, por ejemplo, el tratamiento de datos personales por parte de sujetos obligados, es decir, de autoridades, la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, que nos van diferenciando cómo una autoridad tiene que tratar esos datos y cómo un particular tiene que tratar también esos datos. Todos, absolutamente todos, estamos obligados a conocer esto para no incurrir en alguna sanción por divulgar datos personales, ¿no? De un tercero.
incluso los particulares, por ejemplo, como abogados, si nosotros realizamos una consulta a un cliente y le vamos a tomar datos, su nombre, su edad, esos son datos personales, los que hacen identificable a la persona. Entonces, está muy interesante porque la autoridad siempre tiene que hacer una interpretación de la norma lo más favorable que se pueda a la persona para poder maximizarle ese tipo de derechos, ¿no? El derecho, la protección de los datos personales también es un derecho humano. Sí, profesor. Y bueno, ahorita pensando, otra cuestión sería, por ejemplo, nosotros al usar Facebook, obviamente debemos de aceptar lo que son las políticas de privacidad y demás. Y porque pues si no las aceptamos no podemos acceder a la red social. Entonces ahí sería como Sí. otra cuestión, ¿no? O sea, sí nos pueden hacer valer nuestros derechos, pero mm, podrían decir, no, es que tú los aceptaste porque la quisiste usar, no podemos hacer Claro. nada porque pues tú accediste, nadie te obligó. Así es. Esta es un área verdaderamente muy interesante, sobre todo en el tema de redes sociales, que ha sido muy cuestionado también cuando se renovó WhatsApp, los nuevos términos, las nuevas condiciones, y que finalmente tiene que ver con lo que se llama el consentimiento informado, cuando aceptamos, ¿no? La política de privacidad de este tipo de redes, estamos otorgando nuestro consentimiento para el tratamiento de esos datos, que propiamente viene a ser lo que es el aviso de privacidad. Pero, pues vaya, también la importancia de conocer este tipo de derechos, de este tipo de garantías es que los hagamos valer, ¿no? Porque en materia de protección de datos podemos ejercitar lo que se llaman estos famosos derechos ARCO. Los derechos ARCO por sus iniciales de derechos ARCO son de acceso, rectificación, no recuerdo, es como cancelación y oposición. Cancelación y oposición, por sus iniciales, ¿no? ARCO. De acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y estos derechos, pues obviamente también son una garantía para defender nuestro derecho humano a los datos personales, ¿no? Quiero, por ejemplo, le pido a una autoridad o a un particular incluso acceso a mis datos personales. Quiero conocer y quiero saber qué datos tienes míos. Me lo tienen que hacer saber conforme a la ley. Constitucionalmente se nos protege, ¿no? Ante ese tipo de situaciones. Quiero rectificar mis datos personales porque mi nombre está mal escrito, ¿no? Ante una autoridad o ante una base de datos de un particular. Por ejemplo, Megacable. Rectificación. Cancelación. Quiero que por favor autoridad o particular canceles mis datos personales de tu base de datos. Normalmente, y esto es una cuestión de la vida diaria, a veces nos llaman, ¿no? De compañías de teléfono, de bancos, ya nos están ofreciendo una tarjeta y la pregunta es, ¿cómo obtuviste mis datos personales cuando yo nunca he contratado servicios contigo? Entonces, nos dirigimos a la autoridad o a ese particular y le presentamos una solicitud de cancelación de derechos, ¿no? De ese tipo de datos personales. O de oposición, me opongo a que divulgues estos datos personales que te acabo de proporcionar. No los puedes transferir, porque también existe eso, ¿no? La transferencia de los datos entre entidades, entre particulares, para obtener incluso muchas veces un mercado más amplio.
Y eso de verdad que es un negocio hasta que no entendamos y no visualicemos la importancia de nuestros datos, pues no vamos a entender, ¿no? Y a parar también ese mercado que muchas veces hay entre empresas. Entre empresas se venden las bases de datos que tienen para poder hacer un mercado más amplio. Por eso nos están marcando de otras compañías de teléfono, nos marcan de bancos, etcétera. Pero la importancia, ¿no? Esto de las redes es muy importante, el uso del internet, el big data, que también tiene que ver con esto, el big data. En Facebook, a lo mejor estuvimos en una plaza y el Facebook ya nos está sugiriendo, por ejemplo, si fuimos a un gimnasio a preguntar cuál era el costo, el Facebook después ya nos está sugiriendo, sin que lo hayamos buscado, nos está sugiriendo, ¿no? Otro tipo de lugares así, gimnasios, etcétera. Eso tiene que ver con Internet de las cosas. El Internet, por la ubicación en donde estuve, lo que busqué, me empieza a sugerir otro tipo de cosas. Y eso también tiene que ver con nuestra privacidad, que indudablemente, pues es un derecho humano que debe estar protegido, ¿no? Y garantizado por el sistema, por la Constitución mexicana. Sí, y también aquí lo que influye son los algoritmos, ¿no? Como usted lo dice, no sé, vamos a Sí, tal lado y ya se nos presenta, no sé, un anuncio en Facebook, ¿no? Muchas veces lo atribuimos a que somos espiados, pero realmente no. Nosotros como vamos buscando es como se va haciendo nuestro perfil en los buscadores y demás, y es por eso como nos salen los anuncios y demás. Pero muy, bueno, aunque ciertamente sí, como que nuestra no es, ¿cómo le diré? No es tan privado, si lo queremos ver de esa forma, porque no tiene mucho que se cayó, bueno, se cayeron las redes sociales, ¿no? Que fue sí, Instagram, Facebook, WhatsApp, durante 6 horas. Y durante esas 6 horas, lo que son los hackers obtuvieron mucha información y pues la estuvieron vendiendo. Y realmente claro. sí, así como usted dice, ¿no? La base de datos se venden entre empresas. Bueno, yo lo veía, como de igual manera, veo una serie igual de abogados y Sí, supuestamente presentaban el caso de que vendían las bases de datos de los trabajadores de esta empresa, se los vendían a la otra y así. Y realmente yo creo que es sí se ve. Bueno, al menos acá en mi casa estaba en el teléfono y siempre llamaban mm, ujú, preguntando por una persona, ¿no? Cuando realmente sí, aquí sí, vivía. Y como que de cierta manera sí es molesto, ¿no? Incluso pues claro. es sí lo reportamos, pero aún así, ¿no? Como que se quedan, no sé, tal vez el número que nos dieron, tal vez a otra persona lo tenía y es por eso que llaman, pero como que de cierta forma sí es molesto porque pues sí ya se les dijo que aquí no vive y pues no entienden, ¿no? Y también por otra parte también es entendible porque pues de igual forma es su trabajo, ¿no? De esas personas que su deber es llamar para que vaya a liquidar su deuda. Pero Sí, muchas veces realmente pues sí, muchas veces con el avance de la tecnología y demás, que sí nos ha ya no estar tan cerrados de ojos como antes, pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? El avance de la tecnología. Muchas veces, pues, no sé, entrar a cualquier buscador, a cualquier navegador y, y si tenemos una duda, pues, incluso ya hasta podemos prender el micrófono, ¿no? Y ahí dictarle lo que queremos buscar. sí, Pero igual muchas de las consecuencias es lo que se ha visto, ¿no? Los delitos informáticos, em, lo que son los fraudes,
las Sí. tarjetas, ¿no? Que las clonan y demás. Y realmente, pues sí, tiene sus pros y sus contras. Claro, sí, todo esto de redes es complicado, eso de los fraudes, muy complicado, ¿no? Incluso para que la autoridad investigue, pues México no tiene tanto avance para detectar este tipo de cuestiones. Y son cosas, ¿no? Pues ahora sí que de la vida diaria, eso de que normalmente marcan buscando a una persona, yo creo que al 90% de los que vivimos acá en México nos ha pasado. Y quién sabe quién es, ¿no? Pero marcan día y noche a horas que yo creo que ni son aún laborables o es una grabación, etcétera. Pero justamente la importancia de entender esto, ¿no? Porque esas cuestiones que son cosas que a la gente le pasa en el día a día, tienen solución y legalmente se les puede sacar incluso un provecho. Por ahí hay una resolución muy interesante y eso yo di con esta resolución porque justamente a mí me hablaban, a mi domicilio siempre hablaban buscando a un fulano, que quién sabe quién era, que debía dinero. Y es cuando dices, bueno, legalmente, ¿qué puedo hacer, no? Porque esto ya implica cuestiones de privacidad. Entonces hay una resolución muy interesante de un juzgado federal donde se resolvió que este tipo de empresas, en ocasiones bancos, y este banco fue, me parece que, no sé si Santander, creo que fue Santander el banco, fue condenado a reparar el daño, a repararle el daño a una persona a la que le hablaban día y noche, cobrándole una deuda o preguntando por una persona que debía que ni siquiera conocía. Entonces, para no hacer largo esto, una de las cuestiones que se analizó ahí fue el derecho a la privacidad y que habían accedido justamente a sus datos, como es el número telefónico, etcétera. Y como no tenía vínculo con la persona que buscaban, vulneraban su privacidad, porque le marcaban a horas que no eran propicias, altas horas de la noche, lo intimidaban, etcétera, ¿no? Entonces, eso llevó a que un juez condenara a Santander a indemnizar, a pagarle un daño por hacer mal uso justamente de esas facultades, de cobro, etcétera, ¿no? De vulnerar su privacidad. Entonces, esas cosas que vivimos día a día y que parecieran, pues por un momento nada más una molestia, la verdad es que se pueden llevar a una cuestión legal ya muy técnica, ¿no? Muy concreta y obtener, ¿no? Obtener una indemnización, porque finalmente son entidades financieras que cobran, que también pagan, le pagan a gestores para estar haciendo esos cobros y que de alguna forma sí nos afecta, ¿no? Nos empieza a perjudicar, incluso emocionalmente, uno se molesta, ¿no? Se disgusta porque buscan a la persona, quién sabe quién sea, pero pues uno tiene que estarles contestando, ¿no? O a veces se enfrasca uno hasta en discusiones con los que llaman. Pero de ahí que es muy interesante esto. Ojalá y haya oportunidad de comentarlo y que la gente esté informada, ¿no? En este tipo de acciones que pueden llevar a cabo contra este tipo pues de empresas, más que nada son empresas privadas. Por ahí en cuestión de datos, también el INAI había sacado una resolución importante donde, derivado de un choque, una aseguradora le recabó datos a uno de los involucrados, una aseguradora de automóviles, y luego esos datos el asegurador los proporcionó
de forma incorrecta, no me acuerdo si a otra empresa, y entonces el interesado, el afectado en estos datos personales, promovió ante el INAI por el mal tratamiento de sus datos y tuvieron que condenar a esta aseguradora a pagarle, pues no me acuerdo, pero creo que fueron algunos millones de pesos, ¿no? Las sanciones económicas del INAI son fuertes. Entonces, cuidado con el mal tratamiento de esos datos, porque un dentista que recabe datos, un abogado que recabe datos, también tienen responsabilidad. Cualquiera que recabe datos, cualquiera que te pregunte cuál es su número de teléfono, cuál es su nombre, su edad, ya está recabando datos personales y debe tener un aviso de privacidad que comunique para qué va a recabar y para qué va a usar esos datos. Muy interesante. Sí, y por ejemplo, bueno, el caso que pasó, no sé si fue el año pasado, no recuerdo muy bien, pero bueno, no se ve tan involucrado lo que es la tecnología, sino realmente que la señora fue a retirar tal cantidad, bueno, sí, una grande cantidad de dinero, y que pues ya iba hacia su casa y en ese trayecto bueno, un sujeto le dijo que le diera la misma cantidad que sacó y Sí, realmente pues como que sí se pone a pensar, ¿no? Como que, o sea, ¿quién lo dijo? No sé si fue la claro. cajera o, porque pues, ¿quién más, no? Ella me atendió, ella escuchó qué cantidad iba a sacar y cómo se dieron las cosas, ¿no? Que realmente pues me pidió la misma cantidad que la que yo pedí en el banco. Y de igual Exacto. manera es ahí donde como que igual ser que se nos respete, ¿no? Lo que es, porque es una información, podríamos decirla privada, ¿no? O sea, no por qué andar Sí, diciendo pues cuánto dinero sacar y demás. claro. Sí, son muchas cosas, más bien puntos que debemos conocer, ¿no? Para saber cuándo estamos frente a un dato personal, porque la misma ley nos va clasificando los datos personales, este, comunes, hay datos personales sensibles. Por ejemplo, el expediente clínico de una persona, todo lo que nos dice fulano de tal edad, las enfermedades que pueda tener una persona, por ejemplo, si una persona tiene SIDA, el VIH, y eso es divulgado y con motivo de esa divulgación lo discriminan, hay un mal tratamiento, hay un mal uso de esos datos personales. ¿Por qué? Porque también la enfermedad asignada a una persona es un dato personal sensible. El iris, hay aparatos que, por ejemplo, ya detectan el iris de una persona, que también es único, como la huella dactilar, es un dato sensible. Entonces, es verdaderamente interesante este campo porque la tecnología sigue avanzando y tenemos también que conocer esto para poder defender nuestros derechos en estas cuestiones o derechos de otros, ¿no? De ahí la importancia. Pero pues espero en la semana académica que pasó el año 2021, yo quería hablar de esto, pero ya había una maestra que creo que había tomado por ahí el tema, datos personales en redes sociales. Si hay oportunidad, me parece que el mes que viene, o no sé si es semana académica, pues a ver si podemos comentar un poco más de esto, porque es muy interesante. Sí, realmente pues es interesante y más cómo ha ido avanzando lo que es la tecnología, ¿no? Que
Anteriormente, pues el buscar un concepto, una definición, se tenía que ir a la biblioteca y ahora con el simple hecho de teclear y demás, pues lo encontramos en tan solo, no sé, en tan solo un minuto, ¿no? Ya no es tan cansado, Complicado. tan complicado el buscar un concepto, ¿no? Bueno, yo al menos como estaba viendo lo de Cambridge Analytica y realmente pues sí, ¿no? Te deja mucho que pensar con el avance Sí, tecnológico y pues realmente sí está interesante. Incluso como usted comentaba de la maestra, también yo tomé la conferencia y sí, nos hablaba acerca de eso y de lo que son las redes sociales y si en el buscador, no, en el navegador de Google buscamos nuestro nombre, pues de acuerdo a lo que se dedique y demás, o si dio conferencias, y pues van a aparecer, ¿no? Y sí, es un mundo realmente lleno así de tantas cosas, o como lo es la Deep Web, ¿no? El mercado negro también, y todo lo que claro. se vende, todo lo que se ve, ¿no? ¿Cómo es tan fácil, pues, el adquirir, no sé, un pasaporte falso o un arma, ¿no? Sí. Sí, para mal usadas también las redes, ¿no? Ahora sí que por ahí decía alguien, para lo malo también han servido y honor a su nombre redes, porque también te atrapan, ¿no? El tiempo, etcétera. Entonces, pero aprender de, pues ahora sí, lo bueno y la regulación en estas áreas, materias, porque son muy importantes, sobre todo para nosotros también, ¿no? Poder asesorar a alguien en cuestiones ya más técnicas o cuestiones comunes, ¿no? De la vida que suceden como esto de que hablan, cobran, todo eso tiene una solución también legal. Perfecto. Pues Sí, profe. gracias, Dana. No, Ojalá profe, vamos gracias. a seguir comentando sobre esto, pues van saliendo cosas interesantes. Si no hay más, pues nos quedaríamos ya finalizaríamos hasta aquí. Sí, profe. Como dice usted, pues la siguiente clase, pues hablar más de esto. Claro que sí. Sí, como de igual manera yo, bueno, en el bachillerato a mí me dieron lo que fue tecnología y pues Ok. la docente que nos impartió esa clase hablaba de los delitos y todo eso, ¿no? De lo que es la sextorsión, el Sí, sexting. Y pues sí, realmente, si nos ponemos a investigar, a indagar, pues realmente sí hay muchos delitos, ¿no? No incluso nada más los delitos informáticos, como yo le comentaba, ¿no? Lo que son las réplicas de las tarjetas de crédito, sí. incluso las huellas dactilares. Robo de identidad, claro. Y realmente pues sí es un amplio, ¿no? De lo que es la tecnología y tanto como para bueno como para malo, ¿no? Así es. Así es. Perfecto, pues pues nos vamos, nos veríamos entonces el día viernes también para poder continuar con esta clase y pues avanzar, ¿no? En estas garantías que estamos comentando. Sí, profesor, está bien. Perfecto, Dana. Pues muchas gracias por tu asistencia, participación y nos estamos viendo el día viernes. De todas formas, en el grupo les estoy mandando recordatorio. Sí, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias igualmente.